vamos a estar estudiando, pero debido a que es una porción un poco larga y para aprovechar el tiempo, vamos a dejarlo. Espero que estén familiarizados con este capítulo, pero a medida que vayamos avanzando en la prédica, vamos a estar leyendo la mayoría de estos versículos que componen el capítulo 12. Y bueno, como ya puede usted adivinar, concluir, pues estamos ya en este estudio de esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y como yo no pretendo, hermanos, ir a través de cada versículo exponiéndolo, sino que lo que yo pretendo es que vayamos a través de manera general, a la luz del contexto general de toda la carta. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en algunos versículos, porque lo que vamos a ver a Pablo hacer en este capítulo 12 es que a raíz de cada problema que él está tratando en esta carta, donde cada uno de estos problemas en particular estaba creando desunión en el cuerpo de Cristo, y a raíz de la desorganización a la hora de operar los hermanos, los miembros de la iglesia de Corinto, los dones espirituales, pues lo que va a hacer Pablo es demostrar a través de esta metáfora del cuerpo humano que es inconcebible, es absurdo que el cuerpo de Cristo esté dividido. O sea, en otras palabras, lo que Pablo nos va a decir es que un cuerpo humano dividido es tan inconcebible como que Cristo esté dividido. O sea, una iglesia dividida es tan inconcebible como pensar que el cuerpo de Cristo está dividido. Yo no sé si usted recuerda los primeros capítulos, quizás no, pero Pablo nos dice o les dice a los miembros de la iglesia de Corinto que está dividido Cristo, y la respuesta lógica que él les dio es claro que no. Así es que vamos a recordar algunas cosas acerca de lo que Pablo ya nos dijo, y podemos de manera general decir que esta iglesia estaba sumida en un conjunto de problemas que estaban evidenciando una profunda división dentro de la iglesia. O sea, esta iglesia, debido a que estaba inundada de tantos problemas, pues el cuerpo de Cristo, que es compuesto por cada miembro, por cada persona que Dios va salvando, pues estaba dividiendo. Y Pablo se va a dar la tarea para que a través de esta metáfora del cuerpo, del cuerpo humano, vean lo absurdo y lo inconcebible que es que el cuerpo de Cristo esté dividido. Y es por eso que el propósito principal del apóstol Pablo al escribir esta carta fue para amonestar, fue para corregir a esta iglesia que se encontraba cometiendo grandes pecados que estaban causando división y desorden. Y la exhortación, si usted recuerda al principio, que Pablo le va a hacer en general a toda esta iglesia es a mantener la unidad de la iglesia. O sea, nosotros no hacemos la unidad, Dios ya la hizo a través del cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo, pero nosotros sí somos los responsables de mantener esa unidad dentro de la iglesia. Entonces, esa es la exhortación que Pablo le va a hacer en general a la iglesia de Corinto, y es la exhortación que nos hace a todas las iglesias del siglo presente. Pero antes de entrar a estudiar lo que es este capítulo 12, vamos a recordar rápidamente los problemas que el apóstol Pablo ya abordó, porque esa raíz, no solamente del desorden que había a la hora de operar los dones que Dios había derramado en los miembros, no solamente a raíz de eso es que Pablo va a hablar de esto, sino esa raíz también de todos los problemas que él ya mencionó, que el apóstol Pablo va a empezar a hablar acerca de esta comparación del cuerpo del ser humano. Entonces, vamos a recordar algunos problemas. Si usted recuerda al principio, el apóstol Pablo, justo después de que él inicia la carta y empieza a dar saludos, justo después él empieza a abordar ese tema, ese problema de que había un espíritu partidario, un espíritu divisivo, donde muchos estaban diciendo, bueno, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo ahí, quiero decir que cada uno de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? En otras palabras, ¿fue Cristo cortado en pedazos y distribuido entre distintas personas para que cada uno presente a Cristo como él quiera? Lo que Pablo está preguntando, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué están haciendo partidos? Y a raíz de este problema y del resto de los problemas, Pablo va a sacar algo acerca del cuerpo, de la unidad que hay dentro de un cuerpo que se compone por muchos miembros. Entonces, aquí en este problema es como si Pablo estuviera diciendo, yo no predico a un Cristo diferente al cual Apolos y Cefas, que es Pedro, predican. Nosotros predicamos al mismo Cristo. Entonces, podemos ver que este problema estaba ocasionando división dentro de la iglesia, y además estaba manifestando que Cristo había dejado de ser el centro de las vidas de estas personas. Bueno, el segundo problema que Pablo trató tuvo que ver con estar tolerando el pecado de fornicación dentro de la membresía. Escuchen lo que dice capítulo 5, versículo 1.
Pablo dice, de cierto se oye que entre ustedes hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, o sea, ustedes, iglesia, no debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción. Nos vemos el problema que Pablo está tratando aquí, es el de un hombre que está teniendo relaciones íntimas con su madrastra, con la esposa de su padre. Y Pablo está diciendo, o sea, no han hecho nada al respecto, no saben que no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, no saben que un pecado de uno de los miembros de la iglesia puede corromper a toda la iglesia, y esto crea también división. Hagan algo al respecto. Y el tercer problema, Pablo lo empezó a tratar en el capítulo 6. Y pregunta ahí, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Palabras más simples, lo que Pablo está diciendo, ¿qué es lo que están haciendo algunos de los miembros de la iglesia de Corinto? O sea, se están atreviendo a llevar al mundo secular, a los jueces seculares, los problemas que se deben de solucionar dentro de la iglesia. No saben que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces no lleven sus problemas ante los jueces paganos, solucionenlos dentro de la iglesia. De igual manera, este problema estaba creando división dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no eran capaces de ver la inconsecuencia que existe cuando tú llevas un problema ante un juez, porque tú quieres que el juez le dé su merecido a ese hermano en vez de perdonarlo. O sea, lo que tú predicas, lo que el evangelio anuncia, no está siendo congruente con lo que tú estás haciendo. El cuarto problema, al igual que los primeros tres problemas, pues estaban causando también desunión dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál era ese cuarto problema que el apóstol Pablo trató? Bueno, eso lo encontramos también en el capítulo 6, pero el versículo 18. Dice Pablo, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pasa que fornica contra su propio cuerpo peca, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros. Bueno, aquí vemos que algunos miembros de esta iglesia estaban practicando inmoralidad sexual, y Pablo les dice, dejen de hacer eso. Si se están quemando, cásense si estás soltero. Y si estás casado, hazlo con tu pareja. ¿Por qué? Porque al igual que el resto de los primeros problemas, esto también ocasiona división dentro de la iglesia. Ahora, Pablo, después de haber abordado este quinto problema, vemos a Pablo que empieza él en el capítulo 7 a abordar un problema, hermanos, donde más que un problema eran inquietudes, pero que estaba trayendo dentro de la iglesia debates, donde le están preguntando al apóstol Pablo si era mejor quedarse soltero o si era mejor divorciarse debido a las circunstancias difíciles, porque había persecución, había hambre, había tantas cosas. Y bueno, Pablo dice en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les pueda quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Gracias, Alex. No sé si esta estaba helada. No quiero que me va a cerrar mal la garganta. Dice el versículo 10 una vez más. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es que estas inquietudes estaban abrumando las mentes de algunos miembros y estaban creando de alguna manera que la unidad de la iglesia se debilitara. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 4 y 13. Esto lo encontramos en el capítulo 8. Dice Pablo, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, como vimos hace algunas semanas atrás, este problema se había vuelto un libertinaje entre algunos hermanos. O sea, estos hermanos ciertamente tenían la libertad de que, como tenían conocimiento de que un ídolo nada es, pues ellos tenían libertad de comer, siempre y cuando ellos estuvieran haciendo todo lo posible para no perjudicar a los débiles. Pero estos hermanos no les estaba importando la debilidad o el que ellos perjudicaran a los hermanos débiles. Y esto de igual manera estaba trayendo desunión a la iglesia. Y bueno, el séptimo problema que Pablo trató, vemos que es cuando lo empiezan a acusar al apóstol Pablo de que de alguna manera él está predicando el evangelio por ganancias económicas. Dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
Este problema, hermanos, al igual que el resto de los otros problemas que ya mencionamos, estaban de igual manera contribuyendo a la desunión del cuerpo de Cristo en esta iglesia de Corinto. Y desafortunadamente estos no eran los únicos problemas que Pablo está tratando aquí y que estaban desuniendo a la iglesia. Como vimos ya las últimas 2 semanas, Pablo empezó a tratar una serie de problemas que se estaban dando a la hora de reunirse, a la hora de congregarse como iglesia. Y lo primero que Pablo trató en esta serie de problemas y que hemos visto hace 2 semanas fue que si las mujeres deberían de dejar de usar el velo. Y Pablo le responde, claro que no, porque el velo en aquel entonces, en la época de Pablo, lo que simbolizaba era entrega y sumisión. Entonces, al permitir que las mujeres no usaran ese velo, iban a estar mandando un mensaje que iba a confundir a las personas. ¿Por qué? Porque iban a decir, entonces lo que Dios estableció desde antes de crear a Adán y Eva ya dejó de ser vigente. ¿Qué fue lo que estableció Dios? Que Adán, que el hombre iba a ser cabeza de la mujer. Entonces, Pablo les dice que eso no es así. Y este problema también estaba creando desunidad. Ahora, el segundo problema que Pablo trató en esa serie de problemas que le está tratando cuando se reúnen, tenía que ver con los abusos que se estaban dando a la hora de participar de la cena del Señor. Entonces, todos estos problemas, según mi suma, son 9. Todos estos 9 problemas que Pablo ha tratado hasta aquí, y de hecho el resto de los problemas que Pablo va a continuar tratando en el resto de la carta, todos esos problemas tenían algo en común. Ya lo estuve repitiendo una y otra vez. ¿Qué era eso que tenían en común todos estos problemas? Bueno, cada uno de estos problemas estaba causando división dentro de la iglesia. O sea, cada uno de estos problemas estaba generando una desunión terrible dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo, a raíz de esta problemática que estaba causando esta profunda división interna y además a la raíz del problema de la desorganización a la hora de operar los dones espirituales, que más adelante él va a tratar, bueno, él se vale de la metáfora del cuerpo, de la comparación del cuerpo humano, para mostrarles a los corintios lo absurdo, lo inconcebible que es que el cuerpo de Cristo esté dividido. En otras palabras, Pablo le está diciendo que un cuerpo humano dividido es tan inconcebible como que Cristo esté dividido. O sea, que el cuerpo de Cristo esté dividido, eso es imposible. De la misma manera que un cuerpo de un ser humano esté dividido y esté funcionando. Eso es imposible. Entonces, esto es lo que Pablo va a empezar a hacer. Ok, con esto en mente, ahora sí vamos a entrar a estudiar de manera general y a la luz general de toda la carta de este capítulo, lo que Pablo nos va a enseñar aquí. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que al mostrarnos esta comparación del cuerpo humano, hermanos, lo que Pablo primero va a hacer es que cuando nos reunimos como iglesia, lo que se debe de manifestar en medio de nosotros, aun a pesar de la diversidad que hay dentro de la iglesia, es unidad. Así como en el cuerpo humano se manifiesta una unidad en medio de la diversidad de órganos, de miembros por los cuales se compone ese cuerpo. Bueno, de esa misma manera, cuando la iglesia se reúne, debe de haber unidad. Eso es lo que se espera. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Es decir, en cuanto a los dones espirituales, yo sé que hay problemas a la hora de operarlos, hay un desorden. Pero quiero hablar de los dones espirituales también para mostrarles que Dios los ha dado a cada uno de los miembros y que deben de funcionar como tal, como un cuerpo, de tal manera que haya unidad. Y esto debe de enseñarles que así como en un cuerpo los mismos órganos, miembros están trabajando para un mismo propósito, de igual manera en el cuerpo de Cristo todos los miembros deben de estar trabajando para un mismo propósito. Por lo cual Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. En otras palabras, quiero que entiendan bien este asunto acerca de los dones espirituales. Estoy trayendo a propósito este asunto a colación porque yo quiero que ustedes entiendan bien que para poder funcionar en óptimas condiciones es necesario operar en conjunto de manera unida. Así que no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Versículo 2, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. En otras palabras, saben que cuando todavía ustedes no eran creyentes, ustedes se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos que no hablan, que están mudos. Dice Pablo, por lo tanto, les hago saber que nadie, y esto es nadie, que habla por el Espíritu de Dios, o sea, nadie, ningún creyente que verdaderamente está siendo dirigido, movido por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. En otras palabras, aquí en nuestra época pudiéramos decir, nadie que es dirigido por el Espíritu Santo menosprecia a Jesús. Jesús es el centro de todo. Jesús es el Señor de señores. O sea, toda la Biblia gira a través de la persona y obra de Jesús. Sin Jesús no habría iglesia.
Por lo tanto, dice Pablo, todos aquellos que menosprecian a Jesús, todos ellos no tienen al Espíritu Santo, en otras palabras. Y dice Pablo, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, solo aquellos que son movidos por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es Señor. Y no solamente de labios, porque hoy es bien fácil reconocer y proclamar que Jesús es Señor, pero vivir como eso, como que Jesús es mi Señor y yo soy su esclavo, eso es difícil. Por lo tanto, Pablo está diciendo, a menos que el hombre no regenerado sea movido por el Espíritu Santo, él no puede llamar a Jesús Señor. Él no puede someterse al señorío de Jesús. Ahora, hermanos, no hay que ser muy observadores para darse cuenta de que en cualquier iglesia, no solamente en nuestra iglesia de este tamaño, sino en cualquier iglesia hay diversidad de personalidades envueltas, hay diversos dones envueltos. O sea, nosotros no somos iguales. No hay una uniformidad aquí en nosotros. No hay una diversidad en medio de la iglesia de Cristo. Sin embargo, las cosas que nos unen como cristianos, todas esas cosas y las cosas sobre todo fundamentales y principales son más poderosas que las que nos distinguen. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que nos unen, pastor? Bueno, Pablo ya mencionó aquí una. Y él dice que si todos somos cristianos, todos, si hemos sido movidos por el Espíritu Santo, todos debemos de someternos al señorío de Jesucristo. Eso es lo que significa confesar a Jesús como Señor y sobre todo, como vamos a ver ahorita, en aquel tiempo. O sea, en este tiempo cualquiera puede hacer eso, pero en el tiempo del apóstol Pablo, o sea, el que tú confesaras que Jesús era Señor, te echabas de enemigo a los judíos, a los romanos y a los griegos. Tu vida peligraba. Es por eso que a las personas que confesaban a Jesús como Señor, ya no les importaba que los mataran, porque fueron movidos por el Espíritu Santo, tal como el apóstol Pedro y todos los discípulos recuerdan, antes de que Jesús enviara la promesa del Padre y descendiera el Espíritu del Padre para empoderarlos, todos los discípulos eran unos cobardes. Sin embargo, cuando viene la promesa de Dios, que Dios había hecho desde los tiempos de Jeremías, de los tiempos de Zacarías, tiempos de Ezequiel, cuando viene esa promesa, son investidos de poder, son movidos por el Espíritu Santo a proclamar que Jesús es Señor y dejaron de esconderse. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos fueron movidos. Por eso Pablo dice, nadie que es guiado por el Espíritu Santo puede confesar que Jesús es Señor, a menos que el Espíritu Santo lo guíe. Así que Pablo nos está diciendo, número uno, ¿cuáles son una de las cosas que nos unen? El que nos sometemos al señorío de Jesús. Así es que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en otras palabras? Bueno, obviamente lo que Pablo está diciendo aquí no es que cualquiera que pronuncie estas tres palabras, Jesús es Señor, ya es una persona, hermanos, que es cristiana. No, eso es lo que el apóstol Pablo, eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Ahora, yo quiero que examinemos con cuidado esta breve declaración. Jesús es Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta breve declaración, Jesús es Señor, ahí se encuentra la esencia misma del cristianismo. Ok, todos sabemos que el nombre de Jesús fue asignado, o el nombre de Cristo, el nombre del Señor fue asignado en su nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué representaba Jesús? O sea, Dios salva, pero era un nombre que representaba la naturaleza humana. Los judíos no tenían problema con que al Señor, a Cristo, le llamaran Jesús. O sea, no había ningún problema. El problema estaba en que le llamaran Señor, que en el griego es la palabra kurios, o sea, el supremo. Arriba de esa persona que llamaban kurios, no hay alguien más alto que él. Y en hebreo era Adonai. O sea, este término hebreo para referirse al Señor, que es Adonai, para los judíos era un término que solamente se le daba a Dios. ¿Y por qué se le daba solamente a Dios? Porque solamente Dios tiene autoridad suprema sobre todas las cosas. Así que declarar que Jesús en aquel entonces era el Señor, era afirmar que Jesús de Nazaret, al cual los judíos miraban como humano, ese Jesús que nació del vientre de la Virgen María, aquel que ministró durante 3 años y medio en la nación de Israel, ese Jesús que fue crucificado como hombre en la cruz del Calvario, no era otro que aquel que posee suprema autoridad en el cielo y en la tierra y que además se manifestó en la carne a través de la persona de Jesús. Ahora, estas declaraciones no tienen repercusión hoy en día. Yo creo que al igual que yo, tú te debes de sorprender de la enorme cantidad de personas que hoy en día profesan ser cristianas, incluyendo a personas famosas. Me di a la tarea de investigar esto y me encontré con el diario La Prensa. Y ahí, en este diario La Prensa, hay una nota que inició con el siguiente encabezado. Dice, los famosos cristianos del espectáculo.
Bueno, ¿cuáles son los famosos cristianos del espectáculo? Entre ellos estaba Justin Bieber, Selena Gómez, Rosy Rivera, Daddy Yankee, Bárbara Bermudo, Silvestre Stallone, entre otros. Y una frase decía: Olga Tañón expresa su amor por Jesús. Ahora, yo no estoy poniendo en duda la profesión de ellos. Lo que yo estoy tratando de que tú veas es que vivimos en una época donde todo mundo es cristiano, donde cualquier persona de cualquier clase social puede decir que son cristianas. Ahora, muchas veces, lamentablemente, cuando uno examina la vida de estas personas, uno se da cuenta que no hay una consonancia entre la fe que ellos profesan y la vida que ellos viven. Sí, pero yo veo esto y aquello. Mira, para empezar, las ovejas de Jesús oyen su voz. Si ellos no oyen, no les interesa aprender toda la Biblia, ya para mí esa es una señal que no es una oveja de Jesús. Sí, tiene muchas otras cualidades que son dignas y loables de aplaudir, sin embargo, no tienen una evidencia de que verdaderamente quieren oír a Jesús hablar. Por lo tanto, hermanos, esto es lo que yo veo. Sin embargo, en los días del apóstol Pablo, hermanos, declarar que Jesús era el Señor, o sea, era colocarse en una posición donde peligraba tu vida. Es como que de repente tú te vayas a una de las naciones musulmanes, las más apasionadas, y tú digas que crees en Jesús. ¿Qué va a pasar? Tú no lo vas a decir abiertamente, porque sabes que te van a matar. Pero según Pablo dice, alguien que es guiado por el Espíritu Santo sí lo va a hacer. Y sobre todo si el Espíritu Santo lo está dirigiendo a hacerlo, porque no podemos tentar tampoco al Señor. Pero eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Y esto va a ser importante. Porque todos aquellos que verdaderamente han sido movidos por el Espíritu Santo deben de entender que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y por lo tanto debemos nosotros de mantenernos unidos. De no estar haciendo o viviendo para hacer acciones pecaminosas que perjudiquen al cuerpo de Cristo. Pues en los tiempos del apóstol Pablo, decir que Cristo era el Señor era meterse en problemas serios. De hecho, yo no sé si usted recuerda, hermanos, pero una de las razones principales por qué los judíos mataron a Jesús fue porque Jesús les decía: yo soy Dios mismo. O sea, yo soy el Curios, yo soy el Adonai. Y esto para los judíos era una blasfemia, porque el único que merecía ese título de Adonai era el mismo Dios. Pero los judíos no aceptaban, de hecho hasta el día de hoy, ellos no aceptan la doctrina de que Dios subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Escucha lo que dice Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra. ¿Para qué, hermanos? Para tirárselas a Jesús. Lo querían matar. Jesús le responde: muchas obras les he mostrado de mi Padre. He hecho muchos milagros delante de ustedes. ¿Por cuál de esos milagros ustedes me quieren apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, ¿qué? Dios es Dios. Así que vemos que declarar delante de los judíos de aquella época que Jesús era el Señor era básicamente dictar tu sentencia de muerte. Ahora, no solamente los judíos se oponían a esto, también los romanos. Recordemos que los romanos eran el imperio que dominaban el mundo antiguo de aquel entonces. Entonces, para los romanos, eso de que Jesús era Señor era una declaración revolucionaria, alborotadora, sediciosa. O sea, ¿qué? ¿Tú estás diciendo que el César no es el Curios? Tú eres digno de muerte, tú eres reo de muerte. Por lo tanto, o te callas y empiezas a decir que César es el Curio, o si no, te van a matar. Así que era difícil decir que Cristo era Señor. Hay un pasaje en Romanos que dice que si confesaras que Jesús es el Señor, y ahí estamos. Aquellos que tenemos poco conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Y que nos gusta interpretar la Biblia solamente a la luz de los versículos que sabemos, y que se vaya al diablo el resto de la Biblia, que se vaya al diablo el resto de los capítulos donde encuentro este versículo, y que se vaya al diablo el resto de los libros de la Biblia. No es a esto a lo que se refiere. Si alguien confesaba con su boca que Jesús era Señor en aquel tiempo, era evidencia de que verdaderamente el Espíritu Santo estaba ahí en él. Pero hoy en día, no, tú confiésalo. Se les olvidan pasajes como cuando Dios le dijo: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Y es lo que pasa hoy en día en la mayoría de las iglesias, y por eso crecen, porque empiezan ellos a decir: tú solamente confiesa que Jesús es Señor, no importa lo demás. Ahí dice, y Dios tiene que responder a esa promesa. Sí, Él la responde siempre y cuando estemos sacando esa promesa en su contexto y no fuera de contexto. Así es que estaban los judíos que se oponían
a que Jesús era el Señor y estaban también los romanos. Y luego los griegos, o sea, para los griegos que eran bien filósofos, esto de que Jesús, un hombre que ciertamente decía que era el rey de los judíos y salvador del mundo y terminó muerto en una cruz, de verdad, ¿tú crees que yo voy a creer eso? Esa es una locura, esa es una estupidez. Imagínense, o sea, si de repente ya no le temían ni a los judíos ni a los romanos, y si eres bien orgulloso, pues le temo aquí a los griegos que se la saben de todo, ¿no? Me da vergüenza decir que Jesús es Señor. ¿Te das cuenta? Así que decir que Jesús era Señor en aquel tiempo podría costarte la vida. Y es en este contexto que Pablo está diciendo aquí que solo el Espíritu Santo puede mover a una persona a confesar y a proclamar que Jesús es Señor y a vivir en consecuencia de ello. Ahora, note algo importante aquí, y es que Pablo no está diciendo que la señal inequívoca de que el Espíritu Santo está obrando en alguien son los dones extraordinarios. No le está diciendo que la señal inequívoca de que verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en alguien es que confiese, es que sobre todo lo que implica que se someta al señorío del Señor. Por sus frutos nos van a conocer. Las personas que hoy en día conocemos, tú mismo, ¿quieres saber si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, el bíblico, está en ti? Bueno, ¿te sometes al señorío de Jesús constantemente? No perfectamente, pero sí estás peleando por estar ahí, porque si no es así, según Pablo dice, que el Espíritu Santo bíblico no está en ti. Ahora, si Jesús es el Señor de todos los creyentes por igual, ¿no debería esta declaración, esta realidad, sobrepasar todos los demás problemas o cosas que nos distinguen y que tienden a separarnos? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque si Jesús es mi Señor y si Jesús es tu Señor y si Jesús es el Señor de todos nosotros, entonces Jesús es el Señor de todos nosotros, como dice Pablo en Efesios 4. Escucha lo que dice Pablo en Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la cual fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, porque dentro del cuerpo de Cristo hay diversidad, va a haber problemas. Y dice Pablo en el versículo 2, solícitos, o sea, estén procurando constantemente guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. O sea, ya tenemos ahí un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y en qué? Y en todos. Estamos viendo qué es lo que nos une. Lo principal que nos une es Cristo, es someternos al señorío de Cristo. Así que podemos concluir que el señorío de Cristo sobre nuestras vidas es el elemento principal que nos une a la iglesia. Recordemos lo que Pablo ya nos dijo en el capítulo 10 de esta misma carta que estamos estudiando, versículo 17. Dice el versículo 17, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pero todos participamos ¿de qué? Del mismo pan, o sea, del mismo Señor. Así que es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas el elemento principal que nos une en la iglesia. Pero no solamente nos une el señorío de Cristo, no solamente nos une Cristo como cuerpo, también, como ya vimos, el Espíritu Santo y el mismo Dios Trino nos une. Y es por estas razones que cuando nos reunimos, dentro de nuestras reuniones debe manifestarse una unidad a pesar de la diversidad que hay en nosotros. Y esto es lo que Pablo va a decir a continuación, en el versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así como el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El mismo Dios Trino que te salvó a ti es el mismo Dios Trino que me salvó a mí. Tenemos un mismo espíritu, tenemos al mismo Señor, es Dios. Así que dentro de la iglesia, ciertamente hay personas con diferentes características físicas, sociales y personales, o sea, con diferentes niveles de capacidad física y mental, con diferentes niveles socioeconómicos, con diferentes edades y culturas, con diversos dones envueltos, o sea, dentro del cuerpo de Cristo hay diversidad. Sin embargo, y ahí está el sin embargo, ahí está el pero, las cosas que nos unen como cristianos, según Pablo, son más poderosas que las cosas que nos distinguen. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, ya dijimos, el Señor, el Espíritu de Dios y el mismo Dios Padre, de todos, el cual es sobre todos, dice Pablo, y por todos y en todos. Ahora yo abro un paréntesis para recordarles, hermano, que Dios está llevando a cabo su obra en cada uno de nosotros. Dios está obrando en mí, Dios está obrando en ti, pero
Dios está llevando a cabo su obra a través de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. O sea, Dios nos ha dado dones y nos ha dado ministerios. Y todo con un propósito, con el propósito de llevar a cabo su obra. O sea, Dios pudo haber hecho todo lo que Él está haciendo a través de nosotros, Él mismo, sin necesitarnos. Pero Dios le plació usarnos a nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Dio dones, dio ministerios. Y Él le plació así y dijo, yo voy a llevar a cabo así mis propósitos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a empezar a decir desde el versículo 7 en adelante. Porque todos estos dones que Dios nos da, todos estos ministerios son para el provecho del cuerpo de Cristo, de la iglesia que somos nosotros. Dice el versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para beneficio, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Recuerden, en aquel entonces la Biblia no estaba escrita. O sea, en aquel entonces el don, el ministerio del profeta, de la profecía estaba muy activa. Dios tenía que usar a ciertos hombres y hablar directamente a través de estos hombres a la iglesia. Y aquí dice el Señor, no como hoy en día. Hoy en día ya Dios no se vale mucho de ese don, porque ya tenemos la palabra de Dios escrita. Es a través de ella y es la fuente principal por la cual Dios se revela, por la cual Dios nos habla. Pero en aquel entonces, dice ahí a Pablo, que la manifestación del Espíritu era para el provecho, para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de ciencia, palabra de sabiduría, según el mismo Espíritu. Yo quiero que note eso, según el mismo Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo constantemente. Porque Pablo no tanto quiere dar una enseñanza acerca de los dones espirituales, que sí hay aquí. No, el propósito principal, ¿por qué Pablo está hablando de esto? Es para decirle, ustedes son un cuerpo. Entonces, ¿por qué se perjudican unos a los otros? No entienden que cuando tú perjudicas a un miembro del cuerpo de Cristo, te estás dañando a ti mismo porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y es por eso que Pablo está sacando esto a colación. Y el énfasis es el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Versículo 9. Dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. Otra vez, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, ¿por qué Pablo no empezó a decir todo, no empezó a enlistar todos estos dones espirituales y al último decir por el mismo Espíritu? Porque el propósito de él es hacer hincapié, énfasis. Tenemos al mismo Espíritu, entonces ¿por qué nos estamos dividiendo? ¿Por qué? ¿Por qué hacer cosas que causan una desunión dentro de la iglesia? Es el mismo Espíritu, es el mismo Señor. Y dice Pablo en el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Como dije al principio, el propósito no es ir versículo a versículo y desenvolver, sacar el significado o las enseñanzas que pueden haber detrás de cada versículo. Eso será en otra ocasión. Aquí estamos viendo estos pasajes en general, a la luz de todo el contexto. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Como ya le dije, quiere decirle a aquellos, por ejemplo, que dicen, yo soy de Apolos, yo de Pablo. O sea, que están haciendo sus grupos, porque este me agrada más que este, y aquellos que estaban haciendo menos, aquellos que no tenían para comer la Santa Cena, o aquellos que estaban llevando a cabo su libertad cristiana y no les importaba, aquellos débiles que estaban siendo perjudicados por lo que ellos estaban haciendo. O sea, a estas personas Pablo está diciendo, hey, somos un mismo cuerpo, entiéndanlo, dejen de hacer eso, porque están dañando al mismo cuerpo de Cristo, te estás dañando tú mismo, porque tú mismo eres parte del cuerpo de Cristo. Así que, si tú eres un creyente en Cristo, Pablo nos está diciendo aquí que Dios nos ha dado dones, y probablemente a ti otros dones. De hecho, Pablo en Romanos, como lo vimos hace varios meses atrás, nos hablaba de otros dones, de presidir, de hacer misericordia, de servir, inclusive de fe, tantos otros dones que todavía están activos el día de hoy. Bueno, Pablo nos está diciendo, si Dios te ha dado a ti dones para que los uses, para que sirvas a la iglesia, porque esto contribuye no solamente para la edificación, para provecho, beneficio de la iglesia, sino para mantener la unidad, para fortalecer el mismo cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que yo quiero que pasen es que después de salir de aquí, tú salgas inquieto, tú salgas motivado o quizás con el anhelo de orarle al Señor y decirle, ¿cuál es mi don? ¿Cómo quieres que yo lo use, Señor? ¿Cómo quieres que yo lo ponga en operación? Porque si tú no estás poniendo en operación tu don, sea lo que sea, o sea, alguien quizás se está quedando sin ministración. Porque ese alguien que necesita una administración que depende del don que tú tienes, esa persona no la está recibiendo. Y quizás alguien más que no tiene ese don lo está operando y no lo está haciendo efectivamente. Y según la Biblia, Dios va a llegar un momento en que nos va a pedir cuenta acerca de qué hicimos con los dones, con los talentos que Él nos dio. Por lo tanto, no podemos quedarnos inactivos. Hay cosas que hacer.
Así que no olvides que Dios te ha dado dones. Si eres parte de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, Dios te ha dado dones. Y la pregunta es, ¿qué son los dones espirituales? Bueno, alguien lo definió de esta manera. Los dones espirituales es una habilidad, son habilidades dadas por Dios y fortalecidas por el Espíritu Santo para cumplir una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que son los dones. O sea que no son habilidades innatas, no son habilidades que se obtienen por esfuerzo humano. No, según Pablo, Dios las otorga, Dios las da de manera soberana para el beneficio de la iglesia. Escucha lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y otra vez, ¿verdad? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como el miembro desea. Es que yo quiero predicar, es que yo quiero cantar, es que yo quiero ser maestro, es que yo quiero servir, es que cualquier cosa. No, es Dios quien te llama si te dio ese don. Así es que vemos que es el Espíritu Santo de Dios, mismo Dios, que reparte los dones a cada uno en particular como Él quiere. Y más adelante en el versículo 18, Pablo va a decir lo siguiente para reenfatizar esta verdad. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo, hermanos? Como Él quiso. Pastor, pero ¿por qué este preside en el servicio? ¿Por qué este predica? ¿Por qué este tiene la capacidad de consolar? ¿Por qué es este el que, qué sé yo, da misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor, ¿por qué usted dirige la alabanza? Me gustaría que alguien más la dirigiera. Hasta el día de hoy no hay nadie dispuesto y a lo mejor no hay nadie que sea el que debe de dirigir. Y cuando no hay nadie, pues tenemos que dirigir. Pastor, llegó tarde el ensayo. Sí, estoy cargado. Entonces, en vez de decir, está llegando tarde y yo no digo que alguien ni lo escuché ni nada, pero solamente Dios sabe qué es lo que les pasa por la mente a todos. En vez de decir, llegó tarde, vamos a orar por él, vamos a ayudarle, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué sé yo, no? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Para quejarme? No, para que entendamos que cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un llamado de Dios y Dios quiere que tú lo uses, que te esfuerces. Sí, no, es que no se lo merecen, sí, yo sé, nadie nos merecemos nada de Dios y sin embargo Dios nos lo da. Aquí es el nombre de Cristo, es el cuerpo de Cristo que está en juego y necesitamos nosotros esforzarnos. ¿Para qué? Para edificar, para ser de provecho a la iglesia de Dios. Así que es Dios quien los reparte, es Dios quien los da a través de su Espíritu Santo. Y cuando Dios dice, este es el que va a ocupar este lugar, esta posición, así debe de ser, porque de lo contrario no vamos a estar siendo efectivos. Podemos ayudar mientras Dios envía a la persona ideal. Sin embargo, una vez que llega, nos hacemos a un lado, porque es como Dios debe de organizar, de ordenar la iglesia para que tenga un buen funcionamiento. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a ver dónde estamos para que podamos evaluar y nos inquiete y entonces podamos estar activos con nuestros dones dentro de la iglesia. Decía Dios. Ahora yo cierro ya este paréntesis y esto me va a llevar al segundo punto en el cual el apóstol Pablo se va a enfocar. O sea, ya nos dijo en primer lugar, dentro de la iglesia, cuando se reúnen debe de manifestarse unidad. Debe de haber unidad en medio de la diversidad. Ahora Pablo nos va a decir que debe de haber una mutua dependencia de los creyentes entre sí. Tú y yo nos necesitamos unos a otros. Mutuamente nos necesitamos. Debe de haber una dependencia. Y esto es importante, sobre todo en el mundo en que vivimos, un mundo donde es bien individualista, donde hay llaneros solitarios y bueno, es que me menospreciaron, por lo tanto es mejor que yo viva mi vida cristiana yo solo. No, no, no. Según Dios no es posible esto, es imposible. Es como si el pulmón pudiera salirse de mi cuerpo y decir, voy a existir por mí mismo. No, ni el corazón puede hacer eso. Lo necesitamos unos a otros de igual manera en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, ahora sí aquí Pablo va a traer la comparación del cuerpo del ser humano, la metáfora, y dice él, y tiene muchos miembros, así como nuestro cuerpo es uno, ¿verdad? Yo soy uno en unidad, uno en totalidad. Sin embargo, dentro de mi cuerpo hay muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y aquí uno esperaría que el apóstol Pablo siguiera diciendo, así también la iglesia. Pero no dice así también la iglesia, ¿verdad? Así también ¿qué? Cristo. O sea, Pablo ya está dando por sentado que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero él dice, vean mejor así a la iglesia, como si fuera el mismo Cristo. Porque al final de cuentas lo somos, es el Espíritu Santo de él que está en nosotros. Pero necesitamos nosotros corregir el concepto errado que tenemos de los demás. Yo nomás veo a Tony, yo nomás veo a Eva, pero no vemos cómo Dios mira a ellos. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Cuando yo corrijo eso, entonces adivina qué, los voy a tratar como si fuera el mismo Cristo con quien estoy hablando. Sin embargo, nosotros vemos como lo que vemos, con lo que ven mis ojos naturales, seres humanos imperfectos como yo. Sin embargo, Pablo no quiere que nosotros veamos así a los miembros del cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice ahí, al final, así también es Cristo. Versículo 13.
Una vez más, porque por un solo espíritu, otra vez voy a hacer hincapié, el mismo espíritu que está en aquellos que dicen que Apolo es el mejor predicador, es el mismo espíritu que está en aquellos que dicen que es el apóstol Pablo o Pedro, qué sé yo. El mismo espíritu de ese hermano débil que tú estás perjudicando cuando estás haciendo algo indebido para él, aunque sea legítimamente correcto delante de Dios, es el mismo espíritu que tú tienes. Y eso es lo que el Pablo está tratando de hacer dentro de la iglesia, de los miembros de Corinto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. A todos Dios, cuando venimos después de haber escuchado el evangelio en arrepentimiento y fe, Dios nos dio del mismo espíritu y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué estás peleando con aquel? Si ese mismo, al cual no es de tu agrado, tiene el mismo espíritu que tú tienes. Por lo tanto, dejen de hacer eso, porque eso desune. Eso desune. No es que literalmente está desuniendo la iglesia de Cristo, no. Cristo la mantiene unida y nadie, dijo Jesús, que nadie, ni siquiera la puerta del infierno podría contra la iglesia. No la puede desunir. Sin embargo, sí causamos desunidad de tal manera que afecta que se lleven a cabo los dones, que se lleven a cabo los ministerios, las operaciones, que el reino de Dios siga avanzando. Eso sí es afectado. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. Y es lo que Pablo está corrigiendo aquí. Dice el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Hay personas que se creen que ellos son la iglesia. Por lo tanto, si quiero no me voy a la iglesia. Y si quiero yo me estoy aquí y me alimento de las redes sociales. Esto contradice a Pablo, al espíritu que inspiró a Pablo. Lo dice ahí Pablo que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Son muchos los miembros que componen el cuerpo de Cristo. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Te das cuenta? Por eso no será del cuerpo, dice Pablo. Como aquellos que dicen, no, pues yo como quiera soy del cuerpo de Cristo, pero no me reúno con el cuerpo de Cristo. Si verdaderamente es parte del cuerpo de Cristo, Dios lo va a hacer entender, lo va a traer. Llega al punto donde si no quiere, bueno, Dios de alguna manera por su necesidad lo disciplina, lo azota y le puede quitar hasta la vida. Pero este es el diseño de Dios para que nosotros crezcamos en unidad, crezcamos nosotros en madurez, estar conectados al cuerpo de Cristo local. Cristo es la cabeza, pero todos los demás miembros del cuerpo de esa iglesia local se unen y se ayudan mutuamente, se ministran mutuamente. Dice el versículo 16, si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, imagínense, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que ningún miembro debe de compararse con otro. O sea, no, es que a mí me gustaría predicar, a mí me gustaría cantar, y qué bueno que tienes esas aspiraciones. Sin embargo, cada uno de nosotros, como dice Pablo, Dios nos ha dado dones como Él quiso. Dones con funciones distintas, sin embargo, dice Pablo, pero importante es cada uno de esos dones. Tú eres tan importante como el otro miembro, como cualquier otro miembro. Por el hecho ya de estar en el cuerpo de Cristo, tú eres importante. Por lo tanto, no te compares con nadie. Mire, cuando éramos bebés, ahora que tengo yo a mis nietos, puedo yo, de alguna manera, cuando estoy meditando la palabra de Dios, puedo rápidamente traer ejemplos a mi vida y ver, aplicarlos. Por ejemplo, mi nietecita es la que está más en mi casa. Ella ya empieza a querer separar, ya puede mantener su cabeza sin que se le vaya, a pesar de que está grandecita la cabeza, y puede inclusive ya empezarse a sentar. Va a llegar un momento en que va a empezar a gatear y va a querer empezar a caminar. De hecho, yo la puedo sostener y de manera intrínseca empezó a mover así los piecitos sola. Y bueno, ¿a dónde quiero llevar? Ella intrínsecamente quiere aprender a caminar con los pies, no con las manos. Aunque ella quisiera, si ella fuera obstinada y a pesar de que nosotros le estuviéramos corrigiendo y empezara a querer a caminar con las manos, quizás lo puede lograr, pero no por tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque las manos no fueron diseñadas para eso, fueron los pies. Bueno, lo mismo nosotros, cada uno de nosotros con diferentes dones, ¿verdad? Tenemos que operarlos. Dios te dio esa función. Los ojos no pueden oír, ni mis manos, ¿verdad? Pueden olfatear. Imagínense, voy a olfatear mis pies con mis manos. Eso es imposible. Los oídos no pueden ver. Si yo cierro mis ojos, ya no veo nada. Pero intenta ver con los oídos. Eso es imposible. Bueno, algo así sucede dentro de la iglesia. Cada uno con sus dones, operando según el diseño de Dios. Pero regresando a lo que Pablo está tratando aquí, principalmente es, somos un cuerpo. No porque mi oído no pueda ver, yo lo voy a cortar. Ni igual porque mis ojos no pueden escuchar, yo me los voy a sacar.
Lo necesitamos. Pastor, es que aquel hermano ya debería de expulsarlo de la iglesia. ¿Qué sé yo? No. Que sea Dios el que haga la limpia. Que sea Dios el que obre en medio de nosotros. Yo no sé si tú alguna vez has intentado leer con las orejas. Eso es imposible, ¿verdad? Bueno, lo que Pablo está tratando de hacer aquí es corregir la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos primeramente y cómo vemos a los demás. ¿Cómo te ves a ti mismo? Como que yo solo, yo sí puedo, pastor. Yo no necesito estar en la iglesia. No lo decimos, pero como vivimos, como tratamos a la iglesia, como mantenemos el deseo de estar donde la iglesia se reúne, pues eso es lo que lo dice. O sea, tú y yo tenemos que corregir cómo nos vemos. Pablo dice, usted véanse como lo que son, un miembro del cuerpo de Cristo que necesitan al resto de la iglesia. Necesitas al pastor, porque Dios puso que apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, con el fin de edificar la iglesia. Tú debes de tener un pastor local. No, es que mi pastor no es un pastor local que puede hablar contigo, que te puede exhortar, que te puede dar una palabra de aliento a través de la exposición de la palabra. Porque Dios puso pastores y maestros para la edificación de tu alma. Tú no puedes solo, pero hoy el internet, no, lo puedo hacer por un tiempo. Pero Dios te da el tiempo para que tú busques un pastor local, para que te pueda alimentar, para que tú puedas seguir creciendo. Así es que no te engañe tu corazón. Pablo está tratando de corregir la manera en que se veían muchos. No me importa si llegan a la hora, a la cena del Señor o no llegan. Yo traje mi manjar, me voy a adelantar a comer y saquen el mejor vino. Pero el hermano pobrecito aquel no me importa. Pablo más adelante va a decir que cuando un miembro del cuerpo de Cristo padece, todos se duelen. Es lógico. Cuando nos duele un órgano en nuestro cuerpo, todos nos sentimos, o sea, todo el cuerpo se siente mal. Estás acostado, estás desganado porque algo está mal, un miembro de tu cuerpo está mal. Así que primero Pablo está tratando de corregir nuestra manera errada de vernos a nosotros mismos, pero también está tratando de corregir la manera errada que tenemos al ver a los demás. No veamos a los demás con lo que nuestros ojos naturales ven, sino con lo que Jesús dice, Pablo dice, el Espíritu Santo dice que son. Son miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Dice el versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús, todos miembros los unos de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia intencionalmente dijiste, voy a ver quién faltó? Eso te dice dónde está tu corazón. Venimos aquí no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino a ministrarnos unos a otros. Eso le toca al pastor, no. Pablo está hablando aquí a todos los miembros. Yo tengo una función principal y es exponer la palabra de Dios. No es prepararme para cantar alabanzas. De verdad, a mí me gusta más hacer eso. Pero yo entiendo que eso no es mi labor principal. Eso lo dejo en secundario. Y si ensayamos, ensayamos. Y si no, a ver cómo nos va. Pero lo que yo sí quiero es enfocarme en predicar la palabra de Dios. Porque dice Pablo, todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo, pero todos miembros los unos de los otros. Yo espero que Dios corrija esto en nosotros, de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás. Mire, pensemos en el cuerpo humano. Como ya decía, todos los órganos dentro del cuerpo humano son importantes y son valiosos en estima. Como les decía, predicaciones atrás, me di a la tarea de investigar acerca del cuerpo humano. Y bueno, según lo que yo encontré, hay como 50 billones de células dentro de nosotros que crean tejidos. Y esos tejidos crean órganos o miembros, como usted lo quiere llamar. Y esos miembros, esos órganos en conjuntos, crean sistemas. Hay 8 sistemas en el cuerpo que trabajan en armonía. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté funcionando en óptimas condiciones. Está el sistema muscular, el sistema óseo, que tiene que ver con los huesos, el respiratorio, el digestivo, el excretor, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema reproductor. Si uno de esos sistemas, que está compuesto por miembros, por órganos, falla, el cuerpo deja de funcionar en óptimas condiciones. Sigue viviendo, pero está funcionando en óptimas condiciones. O sea, si uno de los casi 206 huesos que componen el esqueleto humano faltara, puede seguir viviendo, pero no en óptimas condiciones. Si de repente yo le quito todos los huesos a mi cuerpo y le quito todo el sistema nervioso a mi cuerpo, ¿qué es lo que va a quedar? Músculos, ¿verdad? Y todos flojos, guangos, no van a poder maniobrar, no voy a poder tener movilidad, no voy a poder hacer muchas cosas. Bueno, Pablo está diciendo, es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Espiritualmente hablando, es lo mismo. Y Dios quiera, porque a mí se me venía una imagen de cómo estamos nosotros. Y miraba algo así feo.
Pero Dios en su misericordia está teniendo paciencia de nosotros. Porque Él nos ha llamado. ¿Para qué, hermanos? Para anunciar las virtudes de Cristo. Pero no solamente para eso, para edificar al cuerpo, para unirnos unos a otros, para mantenernos unos a otros, edificándonos. Y nos necesitamos unos a otros. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, después de estar usando esta metáfora del cuerpo, es que nadie menosprecia a nadie. Que nadie le resta importancia a los miembros de Cristo, porque todos ellos son de igual de importantes en función y en estima delante de Dios. Por tanto, Pablo le está diciendo a aquellos que dicen yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, no menosprecien a aquellos que dicen yo soy de Cefas, ni viceversa, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, igual de importantes y de valor delante de Dios. Por lo tanto, aquellos que se están atreviendo a llevar a los hermanos con los cuales tuvieron problemas ante los jueces paganos, dejen de hacerlo, porque al hacerlo ustedes están diciendo, mi hermano no tiene valor, no es importante, yo quiero que lo castiguen por lo que él hizo. Ustedes no hagan eso. Aquellos que tienen un amplio conocimiento de que un ídolo nada es y que usan su libertad cristiana a sus anchas, dejen de hacerlo, porque el hermano débil que tú estás dañando es igual de importante que tú y es igual de valioso que tú delante de los ojos de Dios. Y aquellos que menosprecian a los demás cuando participan de la cena del Señor, a no compartir la comida con los que no tienen, no se dan cuenta ellos, dice Pablo, como si estuviera diciendo que están menospreciando a los mismos cuerpos de Cristo. Y Pablo dice, esto es inconcebible. Lo es, hermanos. Porque así como el pulmón no puede decirle al corazón, hazte a un lado, tú no eres tan importante para mí, de la misma manera nosotros no podemos hacer eso con los miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Pablo dice en Romanos, hablando de este mismo tema, que nadie tenga más alto concepto del que debe tener, que piense con cordura. O sea, sitúate. O sea, regresa en sí. Mira la realidad. Tú eres cuerpo de Cristo. Tú no eres más que nadie. Tú y yo somos iguales delante de Cristo. Con diferentes funciones, sí, pero somos importantes como cualquier otro. Por lo tanto, Pablo está diciéndonos en otras palabras, no necesitamos mutuamente. ¿Por qué? Porque debemos de beneficiarnos para edificarnos. Versículo 18, ya más rápido. Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Está notando el énfasis de Pablo? Somos un cuerpo, muchos miembros, tenemos el mismo espíritu, es un mismo Señor, es un mismo Padre, sí, con diferentes dones, pero un mismo cuerpo. Una vez más, Pablo está enfatizando esa verdad. Mire, mi cabeza, por muy importante que sea, porque ahí está el cerebro, porque ahí está el control de mando, el que manda las órdenes a cualquier miembro o cualquier órgano de mi cuerpo para que funcione. Aunque eso es bien importante, la cabeza, si yo me la corto del cuerpo, hasta ahí llegó. La cabeza no puede andar por sí sola. No, necesita todo el cuerpo. De igual manera, nosotros aún, Pablo va a empezar a hablar acerca de los miembros que son más visibles. No por eso son más importantes, no por eso son más valiosos. La cabeza, como ya dije, es muy valiosa, sí. Sin embargo, sin el resto del cuerpo no puede vivir. ¿Cuándo ha visto una cabeza andando por sí sola? Eso es imposible. Dice el versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Yo no necesito a los hermanos. Y sobre todo los de Iglesia Cristiana Jesucristo Pan de vida. Son bien hipócritas. No hay amor entre ellos. Si no necesitamos. Tal cual somos. No se preocupe. Lo que nos une, lo que va a hacer la diferencia, lo que nos va a transformar es el mismo espíritu que tenemos. Pero a medida que nosotros estamos funcionando, cada uno en su propio don, cada uno en su ministerio, en su operación. Versículo 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Note que ahí dice Pablo que parecen, no que son. Parecen. Son los más que necesarios. Son ellos. En comparación, ellos parecen los más débiles, pero no lo son. Son necesarios. Entonces es que yo no soy ni maestro, ni predico, ni... No me siento importante. Tú eres importante, eres necesario dentro del cuerpo de Cristo. Porque según Pablo, la iglesia no se sostiene por un predicador elocuente, maduro. No, se sostiene por todo un cuerpo. Hasta el día de hoy Dios ha sostenido esta iglesia porque Dios ha tenido aquí un cuerpo imperfecto y todo lo que tú quieras, pero un cuerpo que Dios ha utilizado para glorificarse. Así que esto nos lleva a concluir, hermanos, que en una iglesia sí el trabajo de un predicador es importante, pero no lo es todo. No lo es. La iglesia necesita del resto de los miembros para hacer lo que la iglesia debe de hacer cada semana. Entonces, ¿quiénes son los más necesarios, pastor? Bueno, según Pablo, son los que no son muy visibles. Y esto es la mayoría de los miembros de la iglesia. ¿Cómo? Bueno,
Tú puedes orar, tú puedes interceder, tanto por los hermanos que han dejado de congregarse, tanto por los hermanos que están enfermos, por el pastor que va a predicar, en vez de estar criticando tal vez sus enseñanzas, el que está tartamudo, qué sé yo, ora por él. Es necesario la intercesión, orar unos por otros. Nadie te va a ver, pero dice Pablo, son los más necesarios. Ora por la salvación a la hora de predicar el evangelio aquí en las redes sociales. ¿Te das cuenta? Tú eres importante en el cuerpo de Cristo, aunque no estés llevando a cabo un ministerio visible. Según Pablo nos dice que somos indispensables, somos necesarios, mejor dicho. Efesios 4:11, dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Te das cuenta? Los ministerios de estas personas, Dios las puso ahí, o son útiles estos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Sin duda alguna que nadie hemos llegado aquí. Y detrás de este lado del sol nadie va a llegar a esa perfección hasta que Dios nos dé un nuevo cuerpo glorificado, entonces, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos todos estos ministerios, dice Pablo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, si hay algo que hacen todos estos que constituyó a Jesús, apóstoles que están a través de la Biblia, a los profetas que están a través de la Biblia, a los evangelistas, pastores y maestros, es precisamente esto, darnos doctrina para no ser llevados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose el amor. En otras palabras más simples, hermanos, esto quiere decir que todos juntos crecemos haciendo cada cual lo que tiene que hacer. O sea, hermanos, esto quiere decir que ciertamente yo tengo la responsabilidad de predicar domingo a domingo, hermanos. ¿Verdad que sí? Porque Dios puso pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo tengo esa responsabilidad. Y hasta el día de hoy, Dios pone ese temor de tal manera que no puedo faltar cada domingo porque no hay otro predicador por cualquier cosa. Me tengo que esforzar. Sin embargo, tú también tienes la responsabilidad, según este pasaje, de estar aquí en la iglesia escuchando la predicación de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios a través de la exposición de la palabra. Esta es tu responsabilidad. ¿Qué dice? Sino que a través de estos ministerios, siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Concluimos ya, pues, que Pablo está diciendo, deja de tratar a los demás, aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, con menosprecio, porque cada uno de ellos es importante en función y valioso en estima, como tú lo eres. Por lo tanto, esos aires de superioridad que desaparezcan. Pero yo no me creo así. A veces sí, hermanos. Cuando no valoramos el asistir a la iglesia fielmente, cuando no vemos la exposición de la palabra de Dios valioso como lo que es, según lo que están diciendo estos versículos. Cada vez que nosotros menospreciamos el tiempo de estar como iglesia aquí, nos estamos inflando, hermanos. Estamos demostrando aires de superioridad. Y Pablo dice, no hagan eso. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo hacemos eso, contribuimos a la desunidad del cuerpo de Cristo. Versículo 26, ya de manera más breve. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por lo tanto, aquellos que menosprecian a los pobres a la hora de, por decir, participar en las santas cenas, dejen de ser egoístas. Vean a aquellos que no tienen como lo que son, miembros del mismo cuerpo del cual tú eres. Duélanse, padezcan como ellos están padeciendo. Versículo 27, vosotros que sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No, la respuesta a estas preguntas retóricas es obviamente no. No y no y no. Somos miembros del cuerpo de Cristo con diferentes funciones. Pablo termina a procurar pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Pablo va a empezar a hablar en el próximo capítulo acerca del amor. Que sea el amor el motor de lo que te lleva a ser
todo lo que tú haces, el amor por los demás. Termino, hermanos, concluyendo lo siguiente. Quiero que te lleves esto. ¿Qué quiero que te lleves de toda esta enseñanza? Pablo quiere que tú corriges la manera en que tú te miras a ti mismo. Tú no eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Por lo tanto, tienes que estar donde la iglesia se congrega. Número 2, corrige tu manera de ver a los demás hermanos. No los veas como personas que no son. Ana, Eva, todos los que estamos aquí, no velos como lo que son, miembros del cuerpo de Cristo. Finalmente, toma esto como algo sumamente importante. Y te voy a dar 4 razones por qué es que tú debes de tomar esta enseñanza, darle suma importancia. Número 1, porque la desunidad dentro de la iglesia, cuando hay desunidad, nosotros estamos negando el poder de Dios para transformar a través del Evangelio. O sea, el Evangelio, Dios te salva y te da el Espíritu Santo, te va a transformar. Pero si aquí no hay unidad, pastor, estamos negando el poder de Dios para transformar cuando se predica el Evangelio y se cree. Número 2, la desunidad contribuye a que los incrédulos no crean en Dios y en el Evangelio. Lo miramos la semana pasada, Juan 17:20. Jesús le ruega al Padre y le dice: Padre, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Que todos sean uno, o sea, que haya unidad, sobre todo cuando se reúnen como iglesia, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean unos en nosotros. ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Número 3, porque la desunidad no solamente te perjudica a ti, sino perjudica al resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso debes de darle importancia a esta enseñanza. Y número 4, la desunidad destruye el templo de Dios. Ya nos lo dijo Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Wow. O sea, no solamente por estas 3 razones nosotros debemos de ver importante esta enseñanza, sino sobre todo por el castigo, el juicio que hay, si nosotros le restamos importancia a esta enseñanza, porque al restarle importancia a esta enseñanza es terminar contribuyendo para la desunidad. Y dice, aguas, porque quien Dios destruye el templo de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo, no de manera física, literal, pero sí a la hora de ministrar los dones, los ministerios, si no se está haciendo eficazmente y alguien está causando esto, ten cuidado porque Dios puede destruirlo. Pablo ya nos dijo que algunos ya dormían, ¿verdad? Ya Dios les había quitado la vida. Se los había llevado de alguna manera. Bueno, todas estas razones son suficientes para buscar mantener la unidad que ya tenemos en Cristo. Pero termino con lo siguiente, hermanos. ¿Por qué empieza la desunidad? En cualquier problema que enlistó Pablo y que ya tratamos y que no los vamos a listar de nuevo, nos vamos a dar cuenta que cada uno de esos problemas se hizo problema y trajo desunidad. ¿Por qué? Porque Cristo dejó de ser el centro de sus vidas. Lo empezaron a hacer los predicadores, Pablo, Apolos. Lo empezó a hacer la comida sacrificada. Esto es lo que yo quiero, pero perjudica a mi hermano. No me importa. Cristo dejó de ser el centro. Los que estaban fornicando, los que estaban llevando a las cortes a sus hermanos, los que estaban usando su libertad sin importarle a aquellos que estaban siendo perjudicados, los débiles, los que estaban abusando de la cena del Señor. Esto es lo que pasa. Y no hay nada más triste que dejar que Cristo deje de ser el centro de nuestras vidas. Vamos a orar.